Hola, bienvenidos a otro tutorial de Power BI. Hoy les voy a mostrar cómo podemos insertar la fecha y hora de actualización en un reporte. Es decir, cada vez que yo pinche el botón de actualizar y se haga un refresh de datos, la fecha y hora van a cambiar. Para esto vamos a ocupar este informe y vamos a hacer lo siguiente. Desde Power BI Desktop voy a pinchar el botón que dice obtener datos y elegimos la opción que dice consulta en blanco. Al seleccionar esto, se va a abrir el Power Query o editor de consultas. Y si se dan cuenta, me acaba de crear consulta 1. A través del Power Query y lenguaje M, vamos a crear una tabla que va a buscar la fecha y hora de actualización y la va a almacenar dentro de esa tabla. ¿Cómo va a ser una tabla? Sería interesante que la pudiésemos también ocupar para guardar medidas y que nuestro informe quede un poquito más ordenado. Por ende, voy a hacer lo siguiente. En vez de consulta 1, voy a borrar ese nombre y le voy a poner por nombre parámetros. Enter. Fíjense cómo esta consulta acaba de cambiar de nombre. Una vez hecho esto, voy a elegir la opción que dice editor avanzado. Cuando yo pinche este botón, me va a mostrar cómo está hecho esta consulta o query en lenguaje M. El alcance de este video y tutorial es enseñarles cómo hacer esto. No es la idea de esto explicarles en detalle el lenguaje M. A futuro haré otros videos que expliquen un poco más sobre las bondades del lenguaje M. Pero por lo pronto, en este tutorial les voy a mostrar cómo hacer esto. Voy a borrar acá, voy a poner table, abro paréntesis, y voy a poner type table. Y esta tabla va a tener dentro de ella una columna que se va a llamar fecha UPD. Y esa columna va a tener como tipo de datos date, time. Ok, con esto ya tengo la tabla, tengo la columna y el tipo de datos que va a almacenar esa columna. Una vez que tengo eso, voy a poner una coma y voy a poner dos curly brackets y usamos las siguientes funciones de lenguaje M. Ojo, el lenguaje de M es exacto, distingue las mayúsculas de las minúsculas. Por ende, por favor, háganlo tal cual. Date, time, punto, local, now, abro paréntesis, cierro paréntesis. Una vez que veo que ese código está bien, porque aquí me dice no se han detectado errores de sintaxis, voy a presionar el botón que dice listo y voy a salir de este editor avanzado y se van a dar cuenta que aquí está mi tabla parámetros con mi columna y la fecha y hora de actualización. Una vez que estoy listo con esto, salgo del editor de consultas pinchando el botón que dice cerrar y aplicar. Fíjense cómo ahora, cuando yo cerré esto, se va a agregar a mi informe una tabla que se llama parámetros y tiene la columna que se llama fecha UPD. Si voy al modo datos, se van a dar cuenta, miren cómo está mi tabla. Ahí está la columna, ahí está el dato. Ok. Lo que tengo que hacer ahora para que esto se vea más presentable es hacer una medida. Voy a hacer una medida dentro de esta misma tabla y para eso hago un botón derecho, selecciono nueva medida y esa medida se va a llamar actualización. ¿Ok? Para esto voy a usar una función que se llama last date
¿Qué es lo que pasa? Voy a elegir a la columna fecha UPD de la tabla parámetros. Voy a cerrar el paréntesis y voy a poner un enter. Para que esta medida se vea, voy a dibujar una tarjeta. ¿Ok? La voy a acomodar y voy a poner a la función que acabo de, o sea, a la medida que acabo de crear, la voy a poner dentro de esta tarjeta y fíjense lo que me devuelve. En mi computador me puso un formato de mes, día y año. Y la fecha y la hora la puso en un formato que quizás no es el más agradable o más cómodo para mí. Entonces personalicemos esto. Voy a ir aquí al rodillo, voy a ocultar esto, aquí. Después voy a ir a etiquetas de datos, voy a cambiar el color de esto, voy a cambiar el tamaño. Entonces, me gustaría hacer una cierta personalización de esto. ¿Cómo lo hago? Me pongo aquí dentro de la medida y me gustaría poner un texto que diga última actualización. Lógicamente, como es un texto, lo estoy poniendo entre comillas, le pongo dos puntos, espacio, cierro las comillas y lo concateno con el ampersand. ¿Ok? Y para que esto tenga un formato más elegante o de acuerdo a lo que yo quiero, voy a usar otra función en donde voy a pescar esta función y la voy a formatear. Format, abro paréntesis, aquí está el valor que yo quiero formatear y hago lo siguiente. Entre comillas pongo el formato deseado. Yo quiero día, guión, mes, y voy a poner las 4 Y por el año. Después pongo H mayúscula, H minúscula, dos puntos, MM para los minutos, SS para los segundos. Cierro las comillas para cerrar el tipo de formato, cierro el paréntesis, pongo Enter y fíjense cómo queda mi medida. Ahora, perfecto, ahí está. Hagámosla funcionar. Lo que tenemos que hacer ahora es, cada vez que yo pinche el botón actualizar que se encuentra en mi informe, fíjense lo que ocurre. Power BI va a actualizar los datos y quiero que se fijen qué va a pasar con esta medida que ustedes crearon. Fíjense, cambió. Antes era las 22:28, ahora son las 22:32. Cambió la hora de actualización. Esto les va a permitir entregar un informe mucho más completo para la gente que va a consumir este informe maravilloso que hacen ustedes. ¿Ok? Espero que les haya gustado este tutorial. Disfrútenlo, compártenlo. Por favor, suscríbanse a mi canal y si no, y si ya están suscritos, denle un like y compártanlo. Hay cuánta gente que quiere aprender estas cosas nuevas. Cuídense mucho y que tengan una linda semana. Chao.